el nacimiento de un sueño. Ayrton Senna da Silva nació el 21 de marzo de 1960 en São Paulo, Brasil, una de las ciudades más grandes y caóticas del mundo. Su llegada coincidió con un país que buscaba modernizarse, pero donde las desigualdades sociales eran profundas. Ayrton creció en el barrio de Santana, en la zona norte de la ciudad, en el seno de una familia de clase media acomodada. Su padre, Milton da Silva, era un empresario que había logrado estabilidad gracias a negocios en la construcción y el transporte. Hombre pragmático, trabajador, de carácter fuerte, siempre transmitió a sus hijos el valor de la disciplina y la responsabilidad. Su madre, Neide Senna, era cariñosa, protectora y profundamente espiritual. Valores que marcarían a Ayrton para siempre desde pequeño. Ayrton, mostró una sensibilidad distinta. Era tímido, reservado, pero observador. Le fascinaban los objetos con ruedas en triciclos, carritos de juguete, cualquier cosa que pudiera deslizarse por el suelo. A los 3 años, su padre le construyó un kart casero con un pequeño motor. Era rudimentario, pero en cuanto Ayrton lo probó, sintió que estaba en casa. A los vecinos quedaban sorprendidos al verlo conducir con tanta naturalidad. No parecía un niño jugando, parecía un piloto en miniatura. Su coordinación, su instinto para las curvas y su concentración eran inusuales para su edad. En la escuela era aplicado, pero no brillante. Le costaban algunas materias, aunque siempre se destacaba en deportes. Practicó gimnasia y tenis, y en todo mostraba un rasgo constante. No aceptaba perder. Esa competitividad feroz lo acompañaría hasta el final de su vida. Su infancia no fue marcada por la pobreza, como la de tantos brasileños, pero sí por la exigencia. Milton le enseñaba que nada se obtenía sin esfuerzo, y Ayrton absorbió esa lección como un mantra. Primeras vueltas en el kart, año 70. A los 13 años, Ayrton participó en su primera carrera oficial de kart en Brasil. Llegó acompañado de su padre, que fungía de mecánico improvisado, ajustando el motor y los neumáticos con herramientas simples. En la parrilla de salida, Ayrton parecía fuera de lugar, delgado, con un casco grande que casi le tapaba la cara, rodeado de adolescentes más fuertes y con experiencia. Pero cuando la bandera bajó, Ayrton mostró de que estaba hecho. Can instinto puro adelantó rivales, uno tras otro, trazando curvas con una precisión casi sobrenatural. Terminó la carrera en los primeros lugares y dejó a todos atónitos. Ese día descubrió que la pista era su lugar en el mundo en los años siguientes. Ayrton compitió en decenas de carreras nacionales, ganó campeonatos estatales y se convirtió en una joven promesa del kartismo brasileño. Su estilo era agresivo pero calculado, paciente cuando debía y feroz cuando veía una oportunidad. En 1977, con apenas 17 años, ganó el campeonato sudamericano de karting en Uruguay. Al año siguiente participó en el Mundial de Kart en Le Mans, Francia, donde se enfrentó a los mejores del mundo. No ganó, pero su talento no pasó desapercibido. Fue en esa etapa donde comenzó a mostrar su faceta espiritual. Antes de cada carrera, Ayrton oraba en silencio, pidiendo fuerza y protección. Sentía que Dios lo acompañaba en cada curva, y esa fe se convertiría en parte esencial de su personalidad. Capítulo 3, el salto a Europa, 1981. Aunque su familia podía costearle una buena vida en Brasil, Ayrton sabía que si quería llegar a la Fórmula 1, debía dar el salto a Europa. En 1981, con 21 años, se mudó a Inglaterra para competir en la Fórmula Ford 1600 AM. El choque cultural fue enorme. Clima, frío, la comida distinta, la barrera del idioma y la soledad lo golpearon con fuerza. Hubo noches en que pensó en regresar, pero cada vez que se subía a un coche, recordaba por qué estaba allí. En su primera temporada ganó 12 de las 20 carreras. En 1982 pasó a la Fórmula Ford 2000 y ganó 22 de 27 carreras en Europa. Nadie lo había hecho antes. Su talento en lluvia era legendario. Parecía encontrar agarre donde los demás patinaban. En 1983 llegó a la Fórmula 3 británica. La antesala de la F1 allí tuvo una rivalidad épica con Martin Brundle. Carrera tras carrera se disputaban la victoria. Finalmente, Ayrton se coronó campeón. Los cazatalentos de la F1 ya lo tenían en la mira. Mismo año probó un coche de Fórmula 1 con Williams y dejó boquiabiertos a los ingenieros. Su velocidad, su control y su feedback técnico eran de nivel mundial. Ayrton estaba listo para cumplir su sueño. Capítulo 4. El debut en Fórmula 1, 1984. En 1984, Ayrton Senna cumplió su sueño. Debutó en la Fórmula 1 con el equipo
Toleman Hart, una escudería pequeña, sin grandes recursos. Muchos creían que terminaría diluyéndose en el fondo de la parrilla, como tantos debutantes sin coche competitivo. Pero Ayrton demostró lo contrario desde su primera temporada. A la carrera que cambió la percepción del mundo fue el Gran Premio de Mónaco de 1984. Bajo una lluvia torrencial, Senna largó en la posición 13 uno tras otro. Comenzó a adelantar a pilotos experimentados. Su control en condiciones extremas parecía sobrehumano. Los comentaristas no podían creerlo. El novato brasileño avanzaba como si la pista mojada no existiera. En la vuelta 31 ya estaba segundo, persiguiendo al legendario Alain Prost. La carrera fue detenida por seguridad antes de que pudiera superarlo. Pero quedó claro que había nacido una estrella en ese día. Ayrton no ganó la carrera, pero ganó algo más importante: el respeto del mundo. Capítulo 5. Lotus y las primeras victorias 1985 a 1987. En 1985, Senna fichó por Lotus, un equipo con más tradición y un coche competitivo. Fue allí donde obtuvo su primera victoria en F1 en el Gran Premio de Portugal en Estoril. Nuevamente bajo lluvia intensa, dominó de principio a fin, doblando a casi todos los rivales. Las imágenes de su coche amarillo cruzando la meta dieron la vuelta al mundo. Con Lotus acumuló 6 victorias en 3 temporadas. Mostró un estilo agresivo, casi poético. Sus clasificaciones eran legendarias. Tenía la capacidad de sacar décimas imposibles en la vuelta rápida, algo que luego se conocería como la Vuelta de los Dioses. Pero también comenzó a forjarse una rivalidad que marcaría su vida. Alain Prost, el francés calculador, metódico y cerebral. Prost representaba la estrategia, la frialdad. Senna, en cambio, era pura pasión y velocidad. La Fórmula 1 encontró en ellos el duelo perfecto. Capítulo 6. McLaren y la cima del mundo 1988. En 1988, Senna se unió al equipo McLaren, formando pareja con Prost. Fue una temporada histórica. El McLaren MP, 4 cuartas partes de IRA, un coche imbatible, ganó 15 de 16 carreras. Pero dentro del box, la tensión era insoportable. Senna y Prost se disputaban cada victoria. En Suzuka, Japón, Ayrton protagonizó una remontada épica. Partió mal, cayó al 14 puesto, pero en 30 vueltas superó a todos y ganó la carrera, asegurando su primer campeonato mundial. Ese título fue un sueño hecho realidad. En el podio, Ayrton lloró desconsoladamente, agradeciendo a Dios. Sin la fe, no estaría aquí, dijo. Para Brasil, fue un motivo de orgullo inmenso. En un país golpeado por la crisis, Senna se convirtió en un héroe nacional. Capítulo 7. La guerra con Prost, 1989 a 1990 y 1989. La rivalidad alcanzó su punto máximo. En Suzuka, Senna necesitaba ganar para mantener vivas sus chances de título. Luchaba rueda a rueda con Prost cuando chocaron en la chicane. Prost abandonó, pero Senna siguió y ganó la carrera. Los comisarios, sin embargo, lo descalificaron por saltarse una parte de la pista. El campeonato fue para Prost y la polémica estalló al año siguiente, en 1990. Los roles se invirtieron. Otra vez en Suzuka, Senna largaba segundo detrás de Prost y en Ferrari. En la primera curva, Ayrton chocó deliberadamente con él, asegurándose el campeonato. Fue un acto polémico que generó críticas, pero también mostró hasta qué punto estaba dispuesto a llegar a ese segundo título. Consolidó su fama de piloto feroz, dispuesto a arriesgar todo. Capítulo 8. El tercer título y el héroe brasileño en 1991, en 1991. Senna logró su tercer campeonato mundial con McLaren. Su consistencia, velocidad y determinación lo convirtieron en el piloto más dominante de la época. En ese año también vivió uno de los momentos más emblemáticos de su carrera, el Gran Premio de Brasil en Interlagos. A pocas vueltas del final, su coche quedó atascado en sexta marcha por un fallo mecánico. Aún así, Ayrton resistió, luchó contra el dolor físico y ganó la carrera. Exhausto, apenas pudo levantar el trofeo. Brasil entero lloró de emoción. Fue más que una victoria, fue una prueba de voluntad sobrehumana. Capítulo 9. Dificultades y dudas 1992 a 1993. Después de 1991, McLaren perdió competitividad frente a Williams. Senna seguía mostrando destellos de genialidad, pero el coche no estaba a la altura. Aún así, protagonizó carreras memorables, como el Gran Premio de Donington en 1993, considerado por muchos la mejor vuelta de la historia de la F1.
bajo lluvia. Adelantó a 4 coches en la primera vuelta y ganó con una superioridad abrumadora. Pero Ayrton estaba frustrado. Sabía que para seguir compitiendo al máximo nivel, necesitaba un coche mejor. 1994 aceptó fichar por Williams, el equipo dominante. Capítulo 10. El destino en Imola, 1994. La temporada 1994 comenzó con esperanza, pero también con problemas técnicos en el nuevo Williams FW16. El coche era rápido pero inestable. Senna no se sentía cómodo, pero confió en que podrían mejorar. Llegó el Gran Premio de San Marino en Imola. El fin de semana fue trágico. El viernes, Rubens Barrichello sufrió un fuerte accidente. El sábado, Roland Ratzenberger murió en clasificación. El domingo, Ayrton decidió correr igualmente, cargando un casco con una bandera austriaca para honrar a su colega Hahn en la 7ª vuelta. En la curva Tamburello, su coche se salió de pista y se estrelló. El impacto fue fatal. El mundo entero quedó paralizado. Brasil lloró como nunca antes. Millones salieron a las calles. Fue despedido como un héroe nacional. Capítulo 11. El legado eterno. La muerte de Ayrton Senna no fue el final de su historia, sino el comienzo de su mito. Con lo recaudado en su carrera, creó el Instituto Ayrton Senna, dedicado a la educación de niños y jóvenes brasileños. Hasta hoy, ese instituto transforma millones de vidas. Senna no fue solo un campeón, fue un hombre que inspiró con su fe, su disciplina y su amor por Brasil. Creía que Dios le había dado un talento y que debía usarlo para algo más grande que el mismo su rival Alain Prost, con quien tuvo tantos choques, declaró en su funeral cuando murió. Parte de mí también se fue con él. Ese fue el impacto de Ayrton. Incluso sus rivales lo respetaban profundamente. El hombre que corrió contra el tiempo, Ayrton. Senna fue más que un piloto, un símbolo de pasión, de entrega total, de fe inquebrantable. Para Milonis representó la esperanza de que los sueños se alcanzan con trabajo duro y determinación. Su vida nos recuerda que la verdadera victoria no está solo en los títulos, sino en el legado que dejamos en los demás. Ayrton dejó un país orgulloso, un mundo admirado y generaciones inspiradas hoy. Cada vez que alguien habla de velocidad, de valentía o de fe en medio de la tormenta, el nombre de Ayrton Senna sigue brillando, porque algunos hombres mueren jóvenes, pero se convierten en eternos. Capítulo 12. El peso de la fama. Tras conquistar 3 campeonatos del mundo, Ayrton Senna se convirtió en una figura pública de una magnitud que él mismo nunca había imaginado. En Brasil, cada carrera suya era un acontecimiento nacional. Los domingos de Fórmula 1, las calles quedaban vacías, millones se reunían frente a la televisión para verlo correr. Su nombre era sinónimo de esperanza en un país marcado por la inflación. La desigualdad y la inestabilidad política en la fama, sin embargo, no era fácil de llevar. Ayrton era un hombre reservado, tímido, más cómodo en la pista que frente a los reflectores. No disfrutaba las fiestas ni los excesos, prefería pasar tiempo en soledad, entrenando o meditando. La prensa lo perseguía en cada paso y cualquier detalle de su vida privada se convertía en titular. Sus romances eran tema de revistas y sus declaraciones eran analizadas con lupa. A pesar de esa presión, Senna nunca perdió su esencia. Siempre hablaba con sinceridad, aunque eso incomodara a algunos. Repetía que no corría por dinero ni por fama, sino porque sentía que era su misión, su destino. En entrevistas solía hablar de Dios con naturalidad. Decía que en la pista sentía una conexión especial con lo divino, como si su talento no le perteneciera del todo, sino que le hubiera sido prestado para cumplir un propósito mayor. Esa espiritualidad lo diferenciaba de muchos de sus colegas, más centrados en la técnica o el espectáculo. Capítulo 13. El piloto y el hombre. Fuera de la pista. Ayrton tenía 2 facetas muy marcadas. Por un lado, era un hombre serio, introspectivo, casi hermético. Pasaba horas analizando datos de los coches, conversando con los ingenieros, buscando la perfección en cada detalle. Por otro, era alguien profundamente humano, sensible y solidario. En Brasil, realizaba donaciones anónimas a hospitales y escuelas. Visitaba orfanatos sin cámaras, sin publicidad, simplemente porque sentía que debía hacerlo. Con los años, esas acciones se institucionalizarían en el Instituto Ayrton Senna, pero ya en vida mostraba un compromiso genuino con mejorar la vida de los más desfavorecidos. A sus amigos más cercanos lo describían como un hombre intenso, obsesivo,
pero también cariñoso y leal. Le gustaba la música, especialmente el jazz y la bossa nova. Disfrutaba de navegar en su lancha en Angra dos Reis, donde encontraba paz. Y aunque su vida estaba marcada por la velocidad, también sabía detenerse para contemplar un atardecer o conversar largamente sobre filosofía. Capítulo 14. Rivalidad, respeto y redención. La rivalidad con Alain Prost marcó una era. Lo que empezó como respeto mutuo se convirtió en una guerra psicológica, mediática y deportiva. Sus choques en pista, especialmente en Suzuka, quedaron grabados como algunos de los momentos más polémicos de la Fórmula 1, pero con el tiempo. Ambos entendieron que esa rivalidad los había llevado a dar lo mejor de sí mismos. Prost reconoció que sin Senna no habría alcanzado el mismo nivel, y Ayrton aceptó que la inteligencia y estrategia del francés lo habían obligado a superarse constantemente en 1993. En el podio de Australia, la última victoria de Ayrton en Fórmula 1, ocurrió un gesto inesperado en Senna. Invitó a Prost, su antiguo enemigo, a subir con él y le levantó el brazo en señal de respeto. Fue un acto de reconciliación que emocionó al mundo entero en ese día. Muchos entendieron que la grandeza no solo se medía en títulos, sino también en la capacidad de perdonar y reconocer al otro. Capítulo 15. El salto a Williams y las sombras de 1994. Después de años de éxito con McLaren, Senna decidió unirse a Williams en 1994. El equipo había dominado las últimas temporadas y parecía la mejor opción para recuperar la gloria. Sin embargo, los cambios en el reglamento hicieron que el coche fuera inestable y difícil de manejar a Ayrton. Acostumbrado a sentir el coche como una extensión de su cuerpo, se sintió incómodo. En las primeras carreras no logró terminar ninguna. Aún así, mantenía la esperanza de que el equipo mejorara. El monoplaza a la presión era inmensa. En Brasil, la gente esperaba que volviera a ser campeón. Él mismo se exigía al máximo. A pesar de los problemas, Ayrton dedicaba horas interminables a trabajar con los ingenieros, buscando soluciones. Creía que podía domar esa máquina rebelde. Capítulo 16. Imola, el fin y la eternidad. El Gran Premio de San Marino de 1994 es recordado como uno de los fines de semana más trágicos de la historia de la Fórmula 1. El viernes, Rubens Barrichello, compatriota de Senna, sufrió un accidente brutal, aunque sobrevivió. El sábado, el austríaco Roland Ratzenberger murió en clasificación a Ayrton. Estaba profundamente afectado. En el briefing de pilotos pidió más seguridad, exigió cambios, pero aún así decidió correr el domingo. En su casco llevaba una pequeña bandera de Austria para homenajear a Ratzenberger. Si ganaban la carrera, comenzó. Senna lideraba con concentración absoluta. En la séptima vuelta, al llegar a la curva de Tamburello, su coche se salió de pista y chocó contra el muro. El impacto fue devastador. El mundo contuvo la respiración. Al minutos después, la noticia se confirmó. Ayrton Senna había muerto. En Brasil se paralizó. Millones salieron a las calles para despedirlo. Su funeral fue seguido por más de 200 millones de personas en todo el planeta. Líderes mundiales, rivales y fanáticos lloraron juntos. Era más que la muerte de un piloto. Era la pérdida de un símbolo. El luto de un país. Brasil jamás había visto un dolor colectivo semejante. El 5 de mayo de 1994, São Paulo fue escenario de una de las mayores concentraciones humanas de la historia del país. Más de 3 millones de personas salieron a las calles para acompañar el féretro de Ayrton Senna. Gente humilde, familias enteras, jóvenes, ancianos, todos lloraban como si hubieran perdido a un pariente cercano. A las imágenes dieron la vuelta al mundo. Hombres y mujeres se abrazaban, cantaban el himno nacional, lanzaban flores al paso del coche fúnebre. La bandera brasileña cubría el ataúd como símbolo de una nación que había encontrado en Senna. Su mayo era orgullo. Los noticieros internacionales comparaban aquel funeral con el de grandes líderes mundiales. No era solo un piloto el que había muerto, era un héroe que representaba la esperanza de millones en un país donde la política generaba desconfianza y la desigualdad era abrumadora. Ayrton había encarnado la idea de que con fe, disciplina y trabajo duro, Brasil podía brillar en el escenario mundial. El nacimiento del mito, la muerte, paradójicamente, elevó a Ayrton Senna a una dimensión inmortal. Su imagen comenzó a trascender las fronteras del automovilismo, se convirtió en un símbolo de excelencia, de entrega total y de amor por su país. Poco después de su partida, se fundó el Instituto Ayrton Senna, una organización dedicada a la educación de niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad. Fue la forma en que su familia decidió honrar su memoria
y canalizar la fortuna que él había acumulado. El instituto, hasta hoy, ha beneficiado a millones de estudiantes brasileños, creando oportunidades donde antes solo había carencias en cada aula, en cada proyecto, en cada niño que aprende a leer. Gracias a esa fundación, el espíritu de Ayrton sigue vivo. Su legado no se mide únicamente en trofeos o vueltas rápidas, sino en vidas transformadas. Los rivales de Senna también se encargaron de mantener su memoria viva. Alain Prost, su antagonista más célebre, viajó a Brasil para despedirlo. Años después, confesaría Anne cuando Ayrton murió: una parte de mí también se fue con él. Esa frase reflejaba la complejidad de su relación enemigos en la pista. Pero compañeros en la grandeza, Gerhard Berger, su amigo y compañero de equipo, lo recordaba como un hombre divertido, capaz de gastar bromas entre carreras, pero también como alguien profundamente serio cuando se trataba de competir. Ayrton vivía intensamente cada minuto, como si supiera que no tenía tiempo que perder. Dirían incluso pilotos jóvenes que apenas lo conocieron, lo veían como un referente. Michael Schumacher, que años más tarde dominaría la Fórmula 1, admitió que Senna era su mayor héroe e inspiración. Cada año, en Brasil y en muchos rincones del mundo, miles de personas recuerdan a Ayrton Senna. Documentales, libros, películas y homenajes mantienen viva su memoria. Pero lo más importante no es lo que se dice de él, sino lo que provoca en quienes lo recuerdan, en el deseo de ser mejores y darlo todo, de vivir con propósito. Anne, su frase más célebre, sigue resonando. El segundo es el primero de los perdedores a no como un desprecio al esfuerzo, sino como un recordatorio de que la vida merece ser vivida con intensidad. Total, Ayrton Senna corrió contra el tiempo, contra la adversidad, contra sus propios límites, y aunque su viaje terminó demasiado pronto, logró algo que pocos consiguen, en convertirse en eterno hoy. Cuando un niño brasileño abre un libro gracias al Instituto Senna, cuando un joven piloto sueña con llegar a la Fórmula 1, cuando alguien enfrenta la vida con fe y determinación, Ayrton vuelve a estar en la pista, porque las leyendas nunca mueren. Y Ayrton Senna, el hombre que nació en ese São Paulo para correr, seguirá inspirando al mundo mientras haya quien crea en la fuerza de los sueños.